Que tiene afectación de sustancia blanca en ambos, sí. Pero la esclerosis múltiple, como ustedes han revisado, la fisiopatología está mediada por la inmunidad celular. En cambio, en este cuadro, la fisiopatología está mediada por la inmunidad humoral, es decir, la presencia de ciertos anticuerpos que van a destruir receptores especiales que vamos a ver y se va a generar la lesión a nivel de la mielina. Clínicamente son muy parecidas. Trataremos entonces el día de hoy de poder encontrar las diferencias, saber cuándo yo tengo que sospechar en esta patología y sobre todo qué hacer y qué no hacer. Comenzaremos hablando sobre un caso clínico. Es una dama de 44 años, como ven ahí, que presenta una caída casual, aparentemente sin mayor compromiso, pero cuando se le hace una radiografía por la presencia de cierto dolor, había presentado en la radiografía el informe acuñamientos vertebrales a nivel de D10, D11, L1 y L3, sin presentar la famosa estenosis del canal. Lo que sí tenía era un dolor intenso a nivel de coxis, pero no presentaba ningún tipo de compromiso motor. 2 a 3 días, de una manera brusca, presenta una paraparesia que fue progresiva, el dolor desaparece, pero en el examen físico llamaba la atención el piramidalismo, un nivel sensitivo al nivel de 5, ¿no? Los reflejos aparentemente estaban dentro de lo normal. Entonces acude a su médico y el médico dice: vamos a pedirle una resonancia, unas neuroimágenes. Y en esa neuroimagen, no sé si se puede ver o apagamos esas luces. ¿Llegan a ver la lesión? Sí. Bueno, les soplo, hay una lesión intramedular. ¿Sí? ¿Les llama la atención? Han visto ya resonancia, ya están por terminar el curso y deben haber visto unas imágenes similares. Si ustedes ven ahí, hay una lesión intramedular extensa, bastante grande. Y esa lesión intramedular esta es una señal en T2, en la cual yo reconozco porque el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, pero ven una lesión intramedular, esta es la médula, y se ve una lesión blanca extensa. ¿La ven? Entonces eso lo describen como una lesión intramedular, hiperintensa, intramedular grande. Sigamos. Un corte más acá, lo vemos, son varios cortes, lamentablemente pues los cortes a veces cambian, van avanzando por milímetros y ahí nuevamente se confirma, ¿no?, la imagen intramedular. En el corte axial se ve una lesión también en T2, hiperintensa, que abarca casi toda la integridad de la médula. 3 semanas después recibe una vacuna antitetánica, presentó una quemadura. 24 horas después presenta un cuadro confusional, disartria, imposibilidad para caminar, se le encuentra desorientada, bradisíquica. La fuerza en el miembro superior izquierdo estaba levemente disminuida, una monoparesia. En el miembro superior derecho estaba normal. Miembros inferiores era una paraparesia en 3/5, lo que podemos concluir que hay una triparesia. Sí, parece. Pero presenta una hipoestesia tactoalgésica, o sea, táctil térmico y analgésica, en nivel aproximado de 4, ¿no? El anterior era de 5, de 4. Entonces, el médico, pues, muy cauto, le pide una resonancia cerebral, pensando, ¿no?, ¿por qué tiene la mitad, un brazo? Pidamos mejor, como es un paciente joven, prefieren pedirle una resonancia cerebral. Y en la secuencia en T2, ¿qué les llama la atención? Rápido. Muy bien. Carlita. Estás haciendo gestos. Ok, yo te entiendo, ya te traduje. Hay una imagen nodular hiperintensa en el hemisferio subcortical, sustancia blanca. A nivel son 2 lesiones inmensas, grandes. ¿Sí? Y acuérdense que todo lo que ven blanco es hiperintenso.
Y si es blanco está inflamando, y si es blanco está desmielinizando. Entonces, dos imágenes nodulares extensas. La realizan en la secuencia FLAIR de perfil sagital y se ve como el cuerpo calloso está comprometido. ¿Lo ven? Hiperintenso, cuerpo calloso. FLAIR. En un corte coronal se ve nuevamente el cuerpo calloso, hiperintenso, acá se ve en secuencia FLAIR. En la médula, nuevamente la misma anterior, que también vemos una lesión. Entonces ya se van haciendo una idea. Ya tenía la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, de esclerosis múltiple, ustedes están diciendo, aguanta, acá hay algo que me está enfocando varias zonas topográficas y esa lesión medular no me gusta, es una lesión extensa, bastante grande. Muy bien. Nuevamente el corte axial a nivel medular y se ve que el compromiso es casi todo. Muy bien, entonces, pregunta el millón. ¿Cómo describían estos hallazgos? ¿Sí? Llegan hacia usted, el médico neurólogo se enfermó, lo ven ustedes. Y dice, ¿no? Afectación medular extensa de predominio posterior con componente afectación del cuerpo calloso de la vía piramidal. Afectación medular central extensa con importante afectación cuerpo calloso y sustancia periventricular, los famosos dedos de Dawson. Afectación de la vía piramidal con lesión intramedular central, afectación solo del cuerpo calloso, o te orientarías sumar la 3 y la 4. Por ahí, ¿quién se anima? No hay problema, equivóquense. ¿Sí? ¿Nadie? Un ratito. ¿Qué leas? Lectura veloz. Ir y venir. Técnicas americanas de estudio. Estoy haciendo propaganda. Dale, a ver. Entonces, no está claro, ¿no es cierto? La 1 y la 2 se parecen mucho. La 3 y 4 solo piramidal con esto. Hasta ahí solo podemos concluir que hay una afectación extensa medular con afectación de la sustancia blanca. ¿Sí? Grábense este concepto porque a partir de eso vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Estamos frente a una esclerosis múltiple. Ya tuvieron la clase. Han estudiado los criterios McDonald's. Es un ADEN. ¿Saben lo que es un ADEN? Encefalomielitis diseminada aguda. Acuérdense que recibió un tratamiento con la vacuna antitetánica. Es una forma agresiva, ¿no?, de esclerosis múltiple. Les habrán hablado de Marburg. Es una NMO, neuromielitis óptica o débil. O solamente es una afectación medular, que es una mielitis transversa longitudinalmente extensa. ¿Qué sospecharían ustedes? Nadie. Nadie opina. ¿Nadie? La 4. Bueno. Y si me dices la 4, ¿qué hallazgos radiológicos te dicen no es esclerosis? ¿Sí? Porque el paciente va a decir, doctor, me han dicho que yo soy joven, soy mujer y tengo lesiones en sustancia blanca. Lo primero que voy a pensar es en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hay ausencia de dedos de Dawson. Ya. 2. La lesión extensa, no se olviden. Lesiones muy extensas te alejan la posibilidad de esclerosis múltiple. La afectación cuerpo calloso es, acuérdense que el cuerpo calloso es una estructura anatómica ricamente mielinizada, al igual que el nervio óptico. Por eso que en la clase pasada les hablaban de neuritis óptica, les hablaban de cuerpo calloso, sustancia blanca, porque es una sustancia, perdón, es una zona ricamente mielinizada. Entonces eso es una neuritis óptica. Neuromielitis óptica es un caso de una neuromielitis óptica o enfermedad edémica. Hoy por hoy, ya el término de enfermedad débil, que todavía lo seguimos utilizando, ya se emplea lo que están leyendo ahí como el trastorno del espectro NMO. Hasta hace unos años era solo NMO. Hoy por hoy el término ha cambiado, ¿no?, debido a la variabilidad de la clínica. Lo definimos como una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, autoinmune, que va a afectar, ojo, el sistema nervioso central. Y principalmente se le pone ahí que va a afectar
nervios ópticos y sustancia blanca a nivel de la médula. Hasta ahí, muy parecido al concepto, como le digo, de esclerosis múltiple. Por eso que antiguamente, les digo, confundían o lo asociaban a ambas patologías. Entonces, la característica de esta patología es que es una mielitis, es una inflamación aguda de la médula, transversa, porque va a seccionar especialmente todo lo que es sustancia blanca, pero la definición es que es extensa. Y cuando hablemos de extensión, son más de 3 cuerpos vertebrales. Esta imagen que les presenté en el caso clínico excedían los 3 cuerpos vertebrales. Es lo que nosotros le llamamos mielitis transversa, longitudinalmente extensa. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que les he traído, se ve, en este caso está con contraste, lo que está blanco quiere decir que es una zona inflamada y que está captando el contraste. Lo único que te va a captar contraste el gadolino en la resonancia es algo que está inflamado, o está hipervascularizado, llámese un tumor, o está inflamado, como en este caso. Y si uno puede afinar ahí la vista, la médula está engrosada, que es un signo indirecto de que está inflamado. Este síndrome del NMO, en la historia nos dice que a finales del siglo XIX, Albut ya diagnostica, ya hace sus presentaciones, y dice, ¿no?, que en un caso un paciente que presentó un cuadro de una paraplegia, ¿no?, que fue catalogado como mielitis. Años después, Eugene Devic y su colega Gold describen unos casos, una serie de casos de 16 pacientes que los reportan en la literatura y que sumaron a su caso propio que habían encontrado, de pacientes que habían manifestado de forma simultánea neuritis óptica con mielitis. Ahí está la foto de Eugene Devic, en las cuales él refiere, ¿no?, dentro de sus escritos, que es una condición rara, ¿no?, en las cuales se ve afectada la médula espinal y los nervios ópticos, y muy similares, decía, a la esclerosis múltiple. En la historia se observa, ¿no?, de los años que ya ha sido descrito hasta la actualidad, en las cuales hasta antes del 2004 se asociaba que era la misma patología, o sea que decían que Devic era una variante de esclerosis múltiple. Pero con la aparición de estos anticuerpos que están viendo ahí, los anti-aquaporina P4, AQP4, ya la fisiopatología y el entendimiento a nivel neurológico cambia la historia de esta patología. Y no es hasta el año, que les he traído el original, del 2015, en la revista Neurology, el consenso de expertos se reúnen y plantean que este término de neuromielitis óptica debería ampliarse a un término de espectro. Cuando uno habla de espectro, así como han tenido la clase anterior, el TEA, ¿no?, trastorno del espectro autista, pero no es nada definido, tienes algo mucho más. Si te quedas solo en lesión ocular y lesión medular, pues se te va a cerrar tu posibilidad diagnóstica. Epidemiológicamente va a afectar a población no caucásica, a diferencia de la esclerosis múltiple, que seguramente recordarán que mientras más te alejes del Ecuador, más posibilidades teníamos. En este caso se reporta en la población asiática hasta un 30%, aquí cerca nomás, en Brasil el 15%, indios occidentales un 27%. La relación mujer-hombre 5:1, puede subir hasta 9:1, la edad media es promedio de 30 años, es raro, usualmente esporádico, la incidencia de la enfermedad es menor a 0.5 por cada 100.000 habitantes, la prevalencia es lo que se mencionan ahí, 2 casos por cada 100.000 habitantes. Una enfermedad rara. Pero ¿qué ocurre para entender un poco? Con la aparición de estas detecciones del AQP4, que son anticuerpos que están lesionando los receptores de aquaporina, por eso que las aquaporinas son receptores que van a modular el ingreso del agua, es que ya el concepto cambia. Y cambia de tal manera que se asocia esta presentación de esta enfermedad con la presencia, en este caso, de los anticuerpos, que es una inmunoglobulina específica que tenemos solamente para el AQP4, que está ricamente localizada en sistema nervioso central y nervios ópticos.
Tenemos otro tipo de acuapolinas que no tienen nada que ver con este caso, por si acaso no se vayan a confundir. Y esta QP4 es un canal localizado en los pies de los astrocitos. Entonces, ¿qué significa? Que es el astrocito el problema. En la anterior patología de esclerosis múltiple yo dije que está mediado por células. Células T, células B reactivadas que van a destruir a la mielina. En este caso no. En este caso tenemos que el problema, van a encontrar ustedes cuando lean la literatura, que se trata de una astrocitopatía ya. Entonces, este AQP4 es un canal de agua, regula la ósmosis, ingreso bidireccional. Entonces, estas proteínas son permeables y va a determinar el tránsito selectivo de estas moléculas de agua. Y lo vamos a encontrar, como digo, en los pies de los astrocitos. Sobre todo en la parte perivascular de estos y peripiales, cerca de la pía madre, en las cuales va a tener en contacto con la lámina del endotelio. También se han encontrado en las células ependimarias. Y acuérdense que las del epéndimo están transcurriendo por toda la médula. Entonces, por ahí está la explicación por qué te afecta lesiones tan extensas a nivel medulares. A nivel periventricular, también vamos a encontrar a nivel del hipotálamo. Entonces, desde ahí se van haciendo una idea. Donde haya AQP4, se va a encontrar las lesiones y se va a empezar a tener la afectación. Entonces, regulan el ingreso y salida de agua y se encuentran, como nuevamente se insiste, en los pies de los astrocitos. Y estos pies del astrocitos, al ver lesionado, pues nuevamente va a desmielinizar, va a lesionar esta cantidad de agua y va a empezar a tener los déficits neurológicos que ustedes ya lo saben. Entonces ya nos estamos haciendo una idea de más o menos, si me dicen que estamos hablando de una neuromielitis óptica que viene a afectación neuritis óptica y médula, por lo menos el diagnóstico ya lo tienen ustedes más o menos procesado, pero les he traído algo más. Importante saber de que esta enfermedad produce ataques agudos y son muy severos, tanto neuritis óptica como una mielitis. Imagínense un paciente joven, medianamente joven, 30, 40 años, que de un momento a otro venga con una ceguera monocular, sale de esa ceguera del otro lado, sería muy mala suerte que haga bilateral, que se ha visto casos, y tiempo después te hace una mielitis. O sea, tras ciego está inválido. Y eso muchas veces es irrecuperable. Lo más común es la presentación de ambos episodios sea secuencial. O sea, no es que va a aparecer, hoy día va a estar ciego y ya no va a caminar, no. Lo que quiere decir que si ustedes están enfrente de un paciente que ha hecho una ceguera monocular y es joven, lo primero que tengo que descartar es un NMO versus una esclerosis múltiple. Claro está que hay otras patologías, pero de la más frecuente y jóvenes, esas dos desmielinizantes. Y no esperar de que haga recién un cuadro de mielitis para decir, ah, eras un NMO, porque esa mielitis no va a salir, no se va a recuperar. Generalmente la neuritis óptica va a preceder a la mielitis. En el proceso agudo, como digo, no es simultáneo. La presentación puede ser en semanas, meses o años, o sea, la diferencia en presentación clínica entre los dos problemas. Y eso sí es importante que sepan, la enfermedad es recurrente. En otras palabras, si mi paciente hoy día me hace mi ceguera monocular, recupera, está bien, pero yo estoy en la obligación de determinar que eso no sea un NMO, para empezar a darle un tratamiento y no esperar que haga una mielitis donde ya el paciente está invalidado, que eso no sería, porque si está en nuestro poder, en nuestras posibilidades de detener el curso de la enfermedad, hay que hacerlo. En menos porcentaje, son casos monofásicos, o sea, te dio y nunca más. Los ataques de neuritis óptica, típico, dolor ocular con pérdida de la visión, ¿no? Una neuritis retrovulvar, me dolía el ojo y perdí la visión de ese lado. La neuritis óptica se desarrolla y el oftalmólogo, porque lo primero que hacemos es vaya al oftalmólogo, y el oftalmólogo tendrías que tener muy buena suerte para que sea evaluado por un neurooftalmólogo que tiene otro tipo de visión que un oftalmólogo, y el oftalmólogo te lo califica como una papilitis. Una papilitis, le dan corticoide, vía oral y pasó, pero se nos está escapando un gran problema. En la mayoría de los casos puede ser bilateral, comienza con un ojo, luego el otro ojo. Y nuevamente se insiste. Lo más común es que primero te hagan debut de una neuritis óptica y posteriormente a los meses, al tiempo, haga un cuadro de mielitis. La diferencia, como ustedes ven ahí,
dos fondos de ojos en las cuales se ve la imagen de la derecha, la neuritis óptica, se ve el disco de la papila que está bien pálido, una ingurgitación de los vasos retinianos, y en el otro lado vemos el edema de la papila, ¿no? Muy conocido cuando nosotros también vemos, aquí está inflamado el nervio, está edematizado, pero también lo vamos a ver esto en hipertensión endocraniana, ¿no? Los borramientos de los surcos, el borramiento del disco de la papila, los vasos sanguíneos que no se aprecian. Y les estaba mencionando que en la otra parte viene la mielitis. Es un cuadro neurológico que puede ser agudo, subagudo, en horas, hasta en semanas se puede estar progresando, con afectación. Para poder catalogar una mielopatía, una mielitis, tenemos que tener compromiso motor, ya lo saben, sensitivo y autonómico. Nuevamente una imagen ahí para recrearnos. Ven la imagen cervical extensa que va desde más o menos C2 y me canso de contar. Excedió los 3 segmentos vertebrales. Entonces este paciente que puede haber debutado con una mielitis, yo tengo que pensar que es una mielitis, pero tengo que ponerle un apellido. Entonces yo digo una mielitis transversal longitudinalmente extensa, con probabilidad que se trate de una NMO espectro. Y los libros me dicen, como hemos visto ahí, que yo tengo que determinar la presencia de la QP4. Si me sale un QP4 positivo, bingo, la chunté. El pronóstico es malo para el paciente, porque sabemos que son recurrentes, acuérdense, 75%. Entonces yo entro ahí a tallar, en diagnosticar, y entro en tallar en manejar el pronóstico de estas patologías. Entonces las mielitis pueden ser totales o parciales. Los cuadros varían dependiendo de la localización. Puede ser un cuadro parapléjico, puede ser un cuadro cuadripléjico, ¿sí? Afectación de la sensibilidad, que eso sería pues puntúa para el tema de la mielitis. Afectación vesicales, sobre todo cuando son muy bajas, muy lumbares, muy cerca del cono. Una mielitis cervical se extiende hasta el encéfalo, y eso sí es peligrosísimo, ¿no? Porque de ahí nomás yo tengo la médula cervical, subo, ahí está el bulbo, y si desmielinizo bulbo, la posibilidad que me haga un paro respiratorio es bastante certera. Les cuento una experiencia. Hacía 3-4 años atrás teníamos una paciente pediátrica, 15 años, Talía, me acuerdo así, ya se imagina, ¿no? Me lo mandan porque pensaban que era una esclerosis múltiple. Hizo una osteoplegia internuclear, que ustedes ya saben, tenía su diplopia, pero las imágenes no eran tan de esclerosis múltiple. Se le hizo el AQP4 con mucho esfuerzo, porque eso no lo cubre la familia, lo cubría el CIS, y para el tema del CIS es bastante engorroso, pero salió el AQP4 positivo. Se le empezó tratamiento, viendo que era muy joven, niña, tenía todo un futuro en adelante. Se le planteó el tema de usar de anti-CD20, rituximab, hizo una reacción a ritu, se tuvo que suspender, y un día viene la mamá triste que su hijita se echó a dormir y nunca más se levantó. Entonces, ¿qué pasó? Desmielinizó bulbo. Tú desmielinizas bulbo y chao centros respiratorios, y nunca más se levantó la niña. Una pena porque teníamos bastante interés. Era nuestro primer caso en MO en jóvenes, 15 años tenía la niña. Bastante triste el caso, pero nos enseña. En cualquier momento es impredecible, ¿no? Pueden tener espasmos tónicos, lógicamente. Si yo tengo una afectación medular, hemos visto que los pacientes tienen contracciones muy dolorosas en las extremidades. Pueden durar de 20 a 45 segundos, son bien dolorosas. Yo tengo que entrar a tallar ahí, manejar dolor, eso es un tipo de dolor neuropático. Vamos a encontrar el signo Lermit. ¿Saben cómo es el signo Lermit? ¿Les han enseñado? Es la flexión, ¿no?, vigorosa de la columna cervical. Flexionan bruscamente y despierta un dolor intensísimo, ¿no es cierto? Las mujeres presentan mayor predominio. Acuérdense que les he puesto entre 5-1 o hasta 9-1, ¿no? Hay una forma secundaria progresiva, quiere decir que me da, no mejoro, muy parecido a la esclerosis múltiple, por eso que se confundía con eso. ¿Y qué resulta? Que también se afecta estructuras subcorticales, llámese el hipotálamo y el tronco encefálico. Por ahí viene entonces la explicación por qué estos pacientes me vienen haciendo vértigo.
porque me hacen vómitos, porque hacen hipoacusia, hacen parálisis facial centrales, neuralgias trigeminales, tosis, necesitamos. O sea, uno dice, pero ¿por qué tanto está desmilinizando, no? Porque está afectando el núcleo del tronco encefálico. Me hacen difusión endocrina, como se mencionan ahí, ¿no? Por la afectación del hipotálamo. Y este es un reporte del 2011, ¿no? En las cuales, nuevamente, esta es nuestra revista para los neurólogos, base, ¿no? El Neurology, en las cuales reportan el caso de este NMO, acuaporina 4 positivo, en las cuales había presentado el paciente náuseas intratables con un hipo incoercible, no controlado con la pastilla. ¿Y qué resulta? El paciente fallece, porque para eso tenemos la anatomía patológica acá, pues nadie va a entrar a hacer una biopsia del tronco cerebral para traerlos para ustedes. El paciente fallece, y no sé si se pueden ver acá, en las cuales tenemos a un paciente sano, ¿no? Bajo esta tinción especial, se ve la población neuronal, ¿no? Y se ve acá en el paciente cómo esta zona está blanca. Esa zona blanca es una zona desmielinizada. Y este es el área postrema. Acuérdense, en el cuarto ventrículo, en el romboencéfalo, en la parte baja, ahí está el área postrema. Había desmielinizado este paciente. Entonces ya se darán cuenta la preocupación que deben tener ustedes cuando tengan un paciente con mielitis y que empieza a tener se te va a morir. Es un mal pronóstico, ¿sí? Nada que tápate la nariz, toma agua, un susto para que se le vaya el hipo, ¿no? Como hacían las abuelitas. No, se te va a morir. Tienen que referir inmediatamente a un hospital. Hay que darle tratamiento rápido, presto, si no se te va a morir en tus narices. Criterios absolutos, entonces, tengo una neuritis óptica, una mielitis óptica. Raro que coexistan, primero es uno, después el otro. Y necesito exámenes. Exámenes, ya les dije, la seropositividad del anti-AQP4, la resonancia cerebral, que por lo general no debe cumplir los criterios McDonald's que les han enseñado a ustedes, esclerosis múltiple. Y la resonancia medular, en la cual vamos a encontrar una lesión extensa, que ocupe, ojo, más de 3 cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Una buena historia clínica, un examen neurológico detallado, mi gabinete laboratorio, ya sé lo que voy a pedir, y mis imágenes neuronales. Entonces, este consenso experto 2015, reciencito nomás que ha sido el último, me dicen cuándo yo tengo que diagnosticar, cuándo yo tengo que sospechar, porque no todos tienen acceso a un AQP4. Ojo, no todos tienen escápel. Entonces, si no tiene acceso, te vas a quedar entonces tenemos otros criterios que te van a ayudar a confirmar, o en todo caso, no confirmar, perdón, acercarte al diagnóstico ante una probabilidad. Y nos ponen el tercer párrafo, dice, ¿no? Características clínicas, la neuritis, la mielitis, síndrome del área postrema, nuevamente estoy hablando, ¿no? El hipo inexplicable, las náuseas, el vómito, que haga un síndrome tronco cerebral, o sea, afectación de pares craneales, narcolepsia sintomática. ¿Qué es la narcolepsia? Hemos hecho seminario de polisomno, ¿se acuerdan? Narcolepsia. Se queda dormido en cualquier parte. ¿Cómo dices? Que se queda dormido en cualquier parte. Ok, ¿no? La hipersomnia, ¿no es cierto? Es un sueño excesivo, se quedan dormidos en cualquier parte, como muchos de acá. Muy bien. Lesiones a nivel racional, a nivel de encéfalo, etc. Entonces, revísenlo con tranquilidad, ¿sí? Léanlo, porque sería ocioso empezar a decir uno por uno, pero ustedes pueden tener, porque tranquilamente me pueden decir, doctor, y si no puedo hacer un AQP4, tu clínica vale, y tendrías que buscar otro tipo de síntomas o signos para que te acerque a esa patología. Igual revísenlo, porque de aquí salen 2 preguntas. Entonces, insisto, paciente con pérdida de todos los tipos de sensibilidad, o sea, una mielitis, fuerza, funciones autonómicas, lo que llamamos un shock medular, ¿no? Yo tengo que pedir inmediatamente mi resonancia, pero voy a pedir la resonancia, depende del segmento, porque no voy a pedir una resonancia cérvico, tóraco, abdominal, entonces son 3 resonancias, multipliquen 2500 por 3, ¿quién va a tener en ese momento para mí? No, ustedes tienen que, gracias a la semiología, determinar el nivel sensitivo, y con el nivel sensitivo piden su resonancia.
Y piden las pruebas del LCR, que también son bastante caras, ¿no? Me refiero a la QP4. Entonces, vienen y ustedes me dicen, doctor, tengo un paciente con sospecha de NMO y le he hecho una punción lumbar. Perfecto. ¿Qué encontraste? Leucitosis. ¿Y eso es normal? No, infección, te dicen. No, un momentito. Leucitosis no indica infección. A veces se confunden mucho los internos. Entonces, la pleocitosis lo único que te va a decir que hay una reacción inflamatoria, que no necesariamente es infecciosa, ¿correcto? Y va a estar a base, y eso sí tengan en cuenta, a granulocitos. Ojo, a granulocitos. Entonces, por eso es que muchos médicos se asustan y piensan que es una mielitis infecciosa. Inmediatamente le empiezan con tratamiento antibiótico. Y lo único que me hacen es ensombrecer todo el pronóstico. También le piden bandas oligoclonales, acuérdense de esclerosis múltiple, le piden, pero en este caso solo el 30% de los pacientes salen. En cambio, ¿qué nos dice McDonald's? Que necesitamos pedir y que salga positivo, ¿no? Más de 3 a 5 bandas. Y con bandas especiales, no cualquier banda, les habrán dicho la clase pasada, ¿no? Con un método especial de isoelectroenfoque, que esa es la respuesta. Ya les di la respuesta. Isoelectroenfoque. Muy bien. Seguimos pidiendo, este es un estudio en las cuales, por ejemplo, le hicieron a los pacientes, a un grupo de pacientes con NMO, y se ven las características y lo único que hacen es corroboran pues la sospecha, ¿no? La pleocitosis y las bandas oligoclonales no tienen tanto asevero. Siguiente, pedimos entonces nuevamente la resonancia medular y cerebral. En la cerebral, por lo general, van a ser bien atípicas, no son típicas de esclerosis múltiple, como hemos visto, ¿no? Esclerosis múltiple, dedos de Dawson, periventriculares, ovoideas, captadores de contraste de las agudas, en este caso no. Pueden dar algunos efectos de masa, que más es lo que te va a confundir que otra cosa. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Unas imágenes. En la primera, en la letra A, tenemos una resonancia de médula cervical. Está T1, T2, ¿qué es? T1, T2, T3, T4, T5, T4 libre, TSH, ¿qué es? Están grabando todo ahí para que sus papás escuchen que no responden. Señores, que estudien sus hijos. Nadie responde. T1, pues bien llevo radiología, ¿no? Por lo menos mi grupo sabe mucho de eso, vemos resonancia cada rato. Sobre todo el mejor grupo, ¿no? Que son el de los domingos. Y es que dijeron el lunes, martes, sábado. Muy bien, acá este uno. Nunca, o sea, siempre pidan en casos inflamatorios, pidan con contraste, ¿no? Porque sin contraste, ¿en quién vas a pedir? En un infarto, cardiovasculares. Pero en este caso, desmielizante, pidan con contraste gadolinio. Le ponen gadolinio y mira cómo se enciende. 3 segmentos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y en el corte axial, la característica es que ocupa casi toda la médula, a diferencia de la M que se va a los costaditos, ¿no? Aquí afecta todo. Entonces, yo digo, ¿no? Mielitis longitudinalmente extensa, pero ¿saben qué, chicos? Ese término no es exclusivo del NMO. Tú tienes la obligación de descartar otras patologías que te pueden simular. Así, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, infecciosas, vasculares, un infarto de la arteria de Dankiewicz, por ejemplo, ¿no? Que es una arteria grande, que abarca casi la mitad de la médula hacia abajo. Un infarto de esta arteria de Dankiewicz te va a dar una imagen muy similar, pero no es un NMO. Enfermedades desmielinizantes, nutricionales, llámese, por ejemplo, la B12, ¿no? Una carencia B12 te puede dar imágenes muy parecidas. Entonces, estábamos hablando del LCR, predomina neutrófilos, a diferencia de la esclerosis múltiple que se predomina linfocitaria. Las bandas son poco frecuentes, igual se pide en protocolos, en mi hospital pedimos bandas, pero sabemos que las bandas no nos van a ayudar, al contrario, nos van a entorpecer, pero para temas de investigación se está pidiendo. Y eso sí, la determinación de estos anticuerpos contra receptor acuaporina 4. En la resonancia, nuevamente insistimos que sea más de 3 cuerpos vertebrales. Por lo general la cerebral nos dicen que está normal, eso nos aleja la posibilidad que sea una esclerosis múltiple, y lesiones hipotalámicas hasta un 10%, muy bajo. Nuevamente más imágenes. Y llama la atención la imagen de abajo, que le han hecho una resonancia a los nervios ópticos, ¿no? ¿Sí? No pedimos normalmente, no se pide. Si se pide, aparte le pedimos a ustedes que se pide con una secuencia especial, STIR,
para ver el engrosamiento del nervio óptico, pero no es criterio, chicos. Ustedes tienen que determinar neuromielitis óptica. La parte de la neuritis óptica lo hacen mediante otras pruebas, no imágenes. ¿Cómo evalúa el nervio óptico? Agudeza visual, campos visuales, visión de colores, esos círculos que ven de Ishihara, que son varios colorcitos de un número escondido, ¿correcto? Un fondo de ojo, un potencial evocado visual, eso han hablado la semana pasada. Aquí está cantada, ¿no? Se ve la lesión inmensa, grande, toda cervical y se está yendo un poquito más hacia bulbo, mal pronóstico. Entonces, cuando yo quiero hacer una diferencia con su primo hermano, ¿no es cierto? En realidad que no tiene nada de hermanos, pero se parecía. Hasta hace poco decían que era lo mismo, que la NMO era una variante de la esclerosis múltiple, pero en realidad ya les he explicado que fisiopatológicamente es distinto y ahí ustedes van a ver las proporciones. Yo les dije que había 5:1 en esta literatura, en la presencia es hasta 9:1, es más frecuente en mujeres, felizmente, digo en mujeres, ¿no? La prevalencia caucásica, más asiática, piña, ¿no? Y la presencia de severos brotes. La NMO es mucho más agresiva, es mucho más letal, y como les conté, este caso de Talía, ¿no? Las bandas oligoclonales, 15 o 30%, pedimos igual, pero no es positivo. No te ayuda el diagnóstico. En cambio, en EM sí necesitamos que sea mucho. Y obviamente en EM no voy a encontrar AQP4. El AQP4 está netamente determinado para NMO. Entonces, necesito yo determinar otros tipos de patologías, mis diagnósticos diferenciales, les había mencionado, lupus, Sjögren, enfermedades autoinmunes, isquemias, infecciones, por ejemplo, ¿no? Si son pacientes con historias de afectación multisistémica, pues no me voy a poner a pensar en ello, tengo que pensar en una enfermedad mucho más grande, ¿no? En este caso, pues, debería pedirle ANA, ANCA, anticuerpos antirreceptores, etcétera, lo que se menciona, o sea, yéndome ya a un tema autoinmune, sobre todo de características multisistémicas. Este es un caso, lo voy a pasar rápido, de un síndrome Sjögren, en las cuales ven las lesiones de la mano derecha, es una lesión extensa, pero no es NMO de Sjögren. En este caso, les mencioné al inicio el ADEN, encefalomielitis aguda diseminada, que lo vemos en niñitos, en pequeñitos, postvacunales, muy similares a la esclerosis múltiple, que también es enfermedad de sustancia blanca, pero no es EM, y menos NMO. De las causas infecciosas se mencionan virus, bacterias, bichos, parásitos, ¿no? El importante dato epidemiológico de haber viajado, alguna vacuna, etc. El LCR, velocitosis moderada, ¿no? Por una lesión de la barrera hematoencefálica, pero ya fisiopatológicamente es otra cosa. Y necesito yo, como ustedes saben muy bien en infectología, solicitar ese gabinete que se les menciona en el cuadro verde. Neoplasias y síndromes paraneoplásicos, ahí está mi amigo Roberto que les va a hablar en el grupo. Ricardo, perdón. Linfoma de células B, astrocitomas, ependinomas, ¿quién es? Dice. ¿Listo? Hace calor, ¿no? Prendan el aire, pues entonces. ¿Sí? Aquí estás muy pegado, Cuando se pega mucho hace calor. Sospecharon un paraneoplásico, ¿no? ¿Saben lo que es un síndrome paraneoplásico? La gran mayoría. Entonces, pedir los marcadores, ¿no? Anti-HU, CRMP5, antifificina. Este es el caso también, les traigo, ya lo leen con tranquilidad, de un linfoma no Hodgkin. Y miren ustedes, ¿ven la lesión? Grande, extensa y que está bastante bien focalizada. Se ve en el cuadro C, no sé si ven la flecha moverse, se ve desde este segmento, más o menos que sería C2, baja y acá se establece un poco más y sigue bajando, ¿no? Entonces tenemos C2, C3, C4, 5, 6, 7 y acá está D1, ¿no? Más o menos. Entonces, en esos segmentos son grandes y no es NMO, es un Hodgkin. Las causas vasculares, como ya les dije, ¿no? El infarto de arterias especiales, sobre todo Dankiewicz, pero también puedo infartar la espinal anterior a nivel cervical y también me va a producir lesiones muy similares. De la nutricional ya les dije B12, cobre, que finalmente pues saben ustedes que la B12 produce una patología que se llama degeneración combinada subaguda, una déficit de B12. ¿Y quiénes están propensos? Vegetarianos, veganos, alcohólicos, ¿no? ¿Qué más? Gastrectomizados, cirugías bariátricas, esa cirugía para bajar de peso, ¿no? Los pacientes que han sido ileostomizados, etc.
Y entonces, ¿qué necesito? Todo lo que está a la mano derecha. Entonces, cuando ustedes sean internos y tienen la suerte de estar en mi hospital, vais a corazón, entonces, y me presenten un caso similar, mínimo voy a revisar la historia y tienen que pedirle todo eso, para estar tranquilo. Lo hacemos, sale positivo, lo publicamos y nos ganamos el Nobel. Células, más de 50 células, yo más fresco, no me lo gano. Con más de 50 células, sospechar la causa infecciosa, pero no descartar las otras patologías, ¿no? Y siempre es importante, y eso como todo clínico le pedimos, que sea la anamnesis y el examen físico. ¿Cómo voy de tiempo? 1 hora. Comencé tarde también. Ese es el artículo en los cuales se presenta el grupo, ¿no? Cuando se presenta el tema este es hace poco, el 2015, en las cuales en algunos pacientes también se está asociando la presencia del antimoj. ¿Sí? ¿Qué son el antimoj? Son anticuerpos contra la mielina de los oligoderos, una glicoproteína, que también deberíamos nosotros, y esto está todavía avanzando. O sea, ¿qué sucede? Que yo puedo tener un NMO, AQP4 negativo, pero antimoj positivo. Creo que está dicho en chamba. Pero más o menos para que más o menos se den una idea que tampoco todo está dicho. Poco a poco están avanzando los marcadores biológicos en los cuales nosotros podemos tener acá, ¿no? Por eso que yo les digo se llama espectro NMO. Espectro NMO. Tratamiento. Listo. Doctor, ya identifiqué, tengo mi paciente, ¿qué hago? ¿Qué acabo? Tengo que tener eso importante. Y eso sí se los quiero que se le lleven muy claro a ella. Tengo varios aspectos que voy a hacer con ese paciente. Primero, si es una enfermedad aguda, tengo que detenerlo. Tengo que tratar la parte aguda. Y si yo les estoy diciendo que es una enfermedad autoinmune, si es una enfermedad inflamatoria, ¿qué tengo que emplear para apagar el incendio? Muy bien, corticoides. ¿Y cuál corticoide sería el más potente antiinflamatorio? MP, ¿no es cierto? ¿Qué es MP? Muy bien. ¿A qué cantidad? 1 gramo cada 24 horas, ¿no es cierto? 3 a 5 días. Yo tengo que tratar, tengo que apagar el incendio, porque si no hago nada, lo mismo, el paciente va a seguir empeorando. Entonces, si llega un paciente que yo tengo la sospecha que ya tiene el diagnóstico NMO, y hoy día me viene y me llama, doctor, ¿sabe qué? Creo que mi papá se ha atragantado, está con mucho hipo. ¿Qué hago? Levántale las manos, tápale la nariz, asústalo, toma agüita. No, señor. Toma tu carro, súbelo como puedas y me lo traes a la emergencia. Lo desfocalizas en un 2x3, aunque en otros hospitales, a ustedes han dicho, ¿no? Para empezar los pulsos con MP hay que desfocalizarlos. ¿Les suena el nombre? Infecciones, dental, otorrino. ¿Cuánto te demora eso? Más o menos lo que ya están haciendo ustedes clínicas. ¿Cuánto creen que demora que venga el especialista, que venga el odontólogo, que venga el otorrino, si es la mujer que venga el ginecólogo, el neumólogo? 2-3 días por lo menos. Eso, ¿no? Si ustedes como internos no están detrás ahí, ¿no? Las chicas enamorando al R1, R2 para que vengan, los chicos a la enfermera para que rápidamente jalen la interconsulta. Entonces, con todas esas demora 2-3 días. 2 o 3 días son 72 horas más o menos, que es importante en las cuales ustedes están perdiendo. Entonces, ¿qué sucede? Otros países, México por ejemplo, el Instituto Nacional, ellos no desfocalizan, de frente empiezan. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que haga una infección a raíz de dosis altas es muy baja y lo han visto. Entonces perdemos tiempo a veces. Nosotros con esa expectativa estamos haciendo. Inmediatamente empezamos sin necesidad de focalizar, salvo pues que tengas una infección mucho mayor, grande, un herpes por ahí, ¿no? Tenemos que prevenir las recaídas, manejar los síntomas generales y darle la rehabilitación. Consideraciones terapéuticas que yo tengo que entender. Entonces, si es una enfermedad autoinmune, ojo que el diagnóstico nos toma tiempo, por eso que hay que ser prestos. Empiezo con los pulsos de MP, posteriormente le bajo a prednisona. Ya tengo que pensar, porque el corticoide va a apagar el incendio, pero ¿quién me va a apagar los futuros incendios? La terapia inmunosupresora. ¿Y qué pasa si mi metilprednisolona no me responde inicial? Porque tiene que responder, tiene que haber mejoría. Yo tengo que optar ya, o uso el uso de inmunoglobulinas, que está estudiado, que no nos ayuda mucho, o lo que tenemos que hacer es la plasmaféresis, hay que barrer con todos esos anticuerpos que están merodeando. Prevenir infecciones, ojo que estos pacientes vienen a veces con complicaciones respiratorias. Empezamos empíricamente ceftriaxona, AMPI, aciclo, ¿no? En este caso antifúngicos, en caso que estamos sospechando.
En caso que sea una neoplasia vascular o nutricional, hay que reponerlo, ¿no es cierto? Lo que está solucionando. Entonces empezamos con corticoides. Corticoides y la plasmaféresis es la mejor opción terapéutica hoy por hoy. En general, el paciente puede exacerbarse el cuadro. Entonces empiezo de manera presta con methylprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 3 a 5 días, y posteriormente paso ya, para no tener alteración del eje, empezamos a darle prednisona con descenso gradual. Si no me responde al uso de pulsos, paso a plasmaféresis en ese segundo paso. ¿En quiénes? Pacientes que siguen graves, pacientes que son refractarios al uso de corticoides, que no respondieron después de 2 semanas de edad, porque hay que esperar, ¿no? Y los resultados en realidad son insatisfactorios. Y algunos pacientes lo que va a hacer con la plasmaféresis es generar que el cuerpo siga produciendo, y en más cantidad, los anticuerpos anti-AQP4. Al inicio temprano de la plasmaféresis se recomienda sobre todo en pacientes que tengan NMO, pero con mielitis cervical alta, que sabes que en cualquier momento va a desminimizar bulbo y me puede hacer algún compromiso respiratorio. Para la prevención de recaídas, lo que yo necesito es darle, como dije, inmunosupresores, ¿no? Para que ya no estén produciendo esos benditos anticuerpos, y para tal nos dicen así: la primera línea, el uso de acetioprina o el uso de micofenolato, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué dicen? Pues si yo empiezo con este tratamiento, ¿ya al día siguiente lo voy a estar inmunosuprimido? ¿Qué les han enseñado en reumato? ¿Cuánto demora más o menos que ya haga efecto un tratamiento inmunosupresor? Meses, ¿no es cierto? Mínimo 6 meses, ¿no? Hasta 1 año, mico, 1 año. Entonces, todo ese tiempo, ¿qué puede suceder? Recaídas. Por eso es que todavía no se le puede quitar, entra uno, sale otro, no. Se tiene que continuar todavía con corticoides, dosis bajas, que te va a mantener hasta que el efecto inmunosupresor haga acción. De segunda línea, mal llamado segunda línea, porque en realidad en otros países saltan el 1 y el 2 y de referente le empiezan a dar el anti-CD20, ¿no? Rituximab, nitosantrone o una ciclofosfamida, ¿no? Hasta ahí parece que no diferiría mucho de cómo manejan los reumatólogos sus cuadros similares. La dosis se mencionan ahí: acetioprina, nitosantrone, ojo que 100 miligramos al día, dosis máxima, ¿no? Con mi grupo, no sé con qué grupo, me acuerdo, vimos una señora que había estado recibiendo 150, ¿fue? No me acuerdo, 150 de acetioprina, y que llegó a la emergencia y en visita de granulomas cerebrales. ¿Se acuerdan el caso? Llegó a fallecer, que su hija estaba ahí, trabajó en el hospital. Estaba con 150, imagínense cómo está ese sistema inmune, ¿no? Nitosantrone nuevamente, endovenoso. El ritu, como les dije, que es lo que muchos centros especializados están manejando, se saltan, ¿no? Dan el pulso, dan la plasmaféresis e inmediatamente empiezan y lo programan para el tratamiento de rituximab, ¿no? Me pueden plantear el uso, y se planteó un tiempo el uso de interferón beta. No es que acuérdense que inicialmente les decían que era parecido a una esclerosis múltiple, pero es totalmente. El interferón beta se usa en esclerosis múltiple con muy buenos resultados. En ellos, lamentablemente, no se recomienda, ¿no? Por el empeoramiento de los síntomas. Por eso que en ninguna guía van a encontrar eso. Este es un artículo de 2015 nuevamente, el uso de rituximab en pacientes con neuromielitis óptica, en las cuales se considera como una terapéutica interesante, les ponen, ¿no? El tema es el costo. Es bastante costoso, pero sobre todo bien colocado, bien monitorizado, es bastante bien seguro. El pronóstico es peor que la esclerosis múltiple, como se pueden dar cuenta. Deja mucho déficit en cada recaída, es mortal cuando ya son más de 2 ataques por año, y el AQP4 predice el peor pronóstico, ¿no? Un AQP4 positivo te dice que con mayor razón. Acuérdese que es espectro NMO, y hay un espectro en el cual me sale negativo, ¿no? Hay unos cuadros en los cuales sale AQP4 negativo, pero tiene lesiones, tiene otros síntomas, en los cuales yo sigo diciendo que son AQP, pero con un mejor pronóstico. Bueno, bibliografía. Muchas gracias, la primera parte. Si tuvieran alguna pregunta, doctor Google, ahí le va a responder. Háblense la otra, por favor. Gracias. El primer aprobado del año, mi compañero, me ha solucionado mi problema técnico, ya le di
libre para que no vengan las otras teorías, ni a las seminarios tampoco, ¿no? Ya está. Un favorcito. No te ves. Antes de eso, les he traído un video, ¿ya? Y los he grabado a mis alumnos durmiendo. Espérenme. Acá está. Sí, creo que esta sí la abre, ¿no? A ver. No, se puede. Ese es un video en las cuales hacen de una manera una proyección social para que la gente entienda qué es esta enfermedad. Dura 1 minuto y pico, ¿sí? No importa, déjalo ahí, porque es el resumen de mi clase, así que si todos leen, la doy por hecho. Muy bien. Gracias. Y después la otra ya se abre, ¿no? Muy bien. ¿Qué les llama la atención ahí en esa señora? Ahí, ¿qué les llama la atención? ¿Ven esos movimientos? Esto es una asociación, ¿no? Es un grupo de personas. No basta con el tema del movimiento involuntario, ¿no? Hay afectación de otras áreas. Lo que más predomina, como ven ahí, es el movimiento involuntario. ¿Y qué es lo primero que piensas cuando ves a una gente caminando por la calle y viene hacia ti? Que está borracho, que está, ¿no? Te pasas a la otra vereda, no me vaya a tocar, vaya a ser contagioso. Y te va limitando poco a poco tus funciones de vida diaria, ¿no? Este señor quiere manejar, ¿y qué se va a subir un micro? ¿Qué se va a subir un taxi? ¿Qué va a manejar él? Todo lo apunta en POSIT porque ya no tiene memoria, se está perdiendo, es una enfermedad degenerativa, ¿no? Problemas para deglutir, ya no tiene amigos, la gente piensa que van borrachos, tienen problemas de memoria, ya no planifican su enfermedad, sabemos que no tiene cura. Colabora con nosotros, al rato le doy mi cuenta corriente para que lleguen a propósito. Mismo pastor, así que dice, ¿no? Mismo pastor que dice, queridos hermanos, la rosa consagrada. Dale. Muy bien. Entonces hablemos de Huntington, ¿sí? Enfermedad de Huntington. Uno dice Corea Huntington, pero en realidad Corea es el síntoma, ¿no? Porque no todas las Coreas son de Huntington. Corea, es movimientos coreicos, movimientos involuntarios. Pero hablemos de esa enfermedad de Huntington, en las cuales vamos a hablar. Eso es lo que me piden. Ahí está Huntington, George Huntington, 1850-1916, ¿sí? Tiene un parecido a Francisco Bolognesi joven. Aquí ya está mucho más centrado el hombre. ¿Qué resulta? Resulta que George, mi amigo George, tenía a su padre también, el doctor Huntington. Entonces pasaban visitas juntos. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando pasa una visita, le ponen ahí, describen por primera vez un grupo familiar, ¿no? En East Hampton. Entonces, en la localidad de Long Island, ¿cierto? Y eso lo publican, ¿no? En la Academia de Medicina. Y él dice así, literalmente, ¿no? Hace más de 50 años, ya muy joven, estando con mis padres en sus rondas profesionales, vi mis primeros casos de ese desorden. Claro, no voy a decir de esa enfermedad de Huntington, ¿no? Porque a él se le atribuye, pues, de ese desorden, dijo, que era la forma en que los nativos, o sea, los zonanos, siempre se refieren a lo temido, ¿no? Le tenían miedo a esa cosa. Y de repente nos encontramos con dos mujeres, una mamá y una hija, altas, delgadas, de aspecto casi cadavérico, ¿no es cierto? Inclinándose, retorciéndose y haciendo muecas.
mi educación médica tenía su comienzo, decíamos. Y de ese punto, mi interés en la enfermedad nunca ha cesado por completo. O sea, gracias a él tenemos. Describe, la enfermedad estaba. Y estaba de muchos siglos atrás. La historia lo dice y ahora vamos a ver. Una enfermedad autosómica dominante causada por la repetición de unos tripletes. Ahora vamos a ver. Tripletes CAG. Entonces, hablamos que es una enfermedad genética autosómica dominante, en la que hay una repetición anormal de este triplete CAG. Al haber este triplete CAG, se va a producir con este gen, que está aquí, una proteína normal, que es el gen de la huntingtina, en las cuales se va a expresar, va a lesionar estructuras importantes a nivel del sistema nervioso central, y se va a presentar la corea, que hemos visto, la ataxia y demencia. La prevalencia es 1 en cada 10.000 en caucásicos, como todos ustedes pueden saberlo. Lo que ustedes tienen, lo que tienen padres, tienen el 50% de probabilidad de sufrir esta enfermedad. Pero esa enfermedad se va a mostrar entre la tercera y cuarta década de la vida. Ahí está la foto del cromosoma 4, en el brazo corto es donde se han encontrado las mutaciones. Entonces, enfermedad autosómica dominante, en las cuales hay, si se junta papá y una mamá sana, el 50% va a tener las posibilidades de enfermarse. La posibilidad de que los abuelos a los nietos los lleven es del 25%, es bastante alta, ¿no? Entonces, desde ahí ya se están haciendo una idea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Dilo. No, busca, pero si ya tú sabes que tienes un papá y tú tienes un hijo, consejo genético le llaman. Así le dicen, consejo genético es, ¿sí? Esterilización, para que no sigan diseminando esa enfermedad, porque no, imagínate cómo se va llenando esa familia. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La mamá sana, el papá es portador, de las cuales nos dicen, ¿no? Hombre con Huntington, mujer con Huntington. De los 4 hijos, la mitad lo va a tener. Entonces, desde ya hacernos, en este caso, en este tipo de enfermedad, el consejo genético es importante. Hablarle desde muy joven, 18 años de edad fértil, plin, plin, BTB, vasectomía, etcétera, ¿no es cierto? Para evitar que se siga reproduciendo este tipo de enfermedad. Y la causa es que este gen de huntingtina lo que va a generar es una neurodegeneración y básicamente va a haber la pérdida de las neuronas GABAérgicas, tanto en el cuerpo estriado, que es la zona que más se afecta. Acuérdense que los ganglios basales son los que controlan movimientos involuntarios, y sabemos que las células GABAérgicas son inhibitorias. Por lo tanto, no va a haber una inhibición de esos movimientos y se van a ver sobreexaltados. En cierta forma, pero es el modelo opuesto de Parkinson. En Parkinson la gente se queda rígida, ¿no es cierto? Se queda rígida. En este caso no, están inquietos, se mueven de un lado para otro. Entonces le estaba mencionando que es una mutación por una repetición de este triplete, el CAG, que va en la proteína huntingtina, ¿no? En el brazo corto, el cromosoma 4. Estos residuos van a generar toxicidad en las células neuronales, sobre todo el estriado, y cuando esté en contacto con el núcleo. Esta huntingtina es una proteína de 3100 aminoácidos, se expresa en células neuronales como no neuronales. Esta mutación va a hacer que a la larga se codifique cadenas de residuo de glutamina y a partir de una metionina. En la cola larga de los polipú, en la proteína HTT, la huntingtina, entonces lo que vamos a encontrar, agregación proteica, formación de inclusiones a nivel histopatológico, y va a haber interacción patológica en las proteínas, tanto proteínas con proteínas, con una excitotoxicidad y posteriormente la apoptosis, que es una cadena bastante estudiada, ¿no? En las enfermedades degenerativas es muy parecido el transcurrir de la enfermedad, como ven ustedes aquí. Entonces es una proteína de alto desarrollo. Entonces en la corea se produce esta mutación. Al estar mutada va a producir excitotoxicidad, radicales oxidativos, muerte neuronal, cosa que todavía no está muy claro en qué fase, en qué momento, por qué no muere la célula ni bien el niño nace, por qué muere después, está programada, muerte programada, se llama apoptosis. Entonces, ¿por qué mueren a partir de tercera, cuarta década? No es lo que todavía no está muy bien establecido. Esta neurodegeneración, a la larga, por una unión anormal de esta proteína con la adenatofosfatasa.
que a la larga va a generar nuevamente una alteración del sistema ubiquitina, ¿no? A nivel proteosomal. Ahí tenemos la mutación del Huntington, esa fue descubierta ya en 1993, en las cuales se va a ver la repetición constante, repetida, de este triplete CAG. Ahora, normalmente nosotros tenemos una serie de repeticiones CAG, ¿sí? Más o menos se estila que vamos a tener hasta entre 18 a 25 repeticiones cada uno, pero cuando excede esta cantidad, que ahora hay un cuadro, es donde ya se manifiesta. O sea, no es que no tengamos, todos tenemos esa repetición, pero son repeticiones en cantidades bajas, en cantidades exageradas ya se empieza a presentar. Y ahí les traigo, ¿no? Algunos literatores dicen que hasta 28 repeticiones es normal, como todos nosotros tenemos. No desarrollamos Huntington. Pero si estas repeticiones es más de 39, lo que llamamos una penetrancia total, definitivamente no va a ser. Entre 29 y 39 todavía el paciente no desarrolla o desarrolla muy pocos, por lo cual hay que tener mucho en cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un paciente que tenga esos movimientos coreicos, mandarlo a genética y que le hagan la determinación, ¿no?, del número de repeticiones del CAG. Acá vamos a ver, vamos pasando. Estas son las agregaciones que les había dicho a nivel intracelular, en las cuales los laboratorios nos pueden mencionar, ¿no? Esas imágenes verdes fosforescentes, esa es una célula en la cual vamos a ver una neurona, en la cual vamos a ver estas agregaciones. En un paciente normal, con la cantidad nuevamente de menos 28, 29 repeticiones, lo vamos a ver ahí, a diferencia de la HTT mutada, en las cuales vamos a ver esa localización. Entonces, fisiopatológicamente, más o menos ya tenemos una idea, que hay una repetición constante de esos tripletes, que a la larga lo que va a hacer una expansión del pólipo. Eso lo que va a generar es toxicidad, una toxicidad pero dirigida a estas neuronas sensibles del estriado. Y tanto el estriado, pero también se ha visto a nivel del córtex, en las biopsias que le hacen a esos pacientes se ha visto estos depósitos. Entonces, por ahí nos explica por qué estos pacientes que han leído en el video tienen problemas de memoria, ¿no? Porque no solo tienen los movimientos involuntarios, ¿sí? Eso a la larga, como ven ahí, va a generar fragmentos a la cual van a llegar a una apoptosis mitocondrial. El nada, por favor, ¿no? Entonces, la cascada de eventos se resume en este gráfico que me parece bastante interesante. Tenemos el Huntington disease en la parte alta, en la cual vamos a ver el gen de la huntingtina alterada y los daños que se van a ir dando, ¿no es cierto? A nivel mitocondrial, la apoptosis, problemas de las comunicaciones, ¿no? Todo por sustancias que sabemos nosotros que hacen daño. Radicales libres, que son tóxicos, la producción de la caspasa, la producción del glutamato, ¿no?, que a la larga produce la muerte neuronal. La clínica, nuevamente les había dicho, ¿no?, a edad de joven empiezan a presentar, ¿no?, y los primeros signos motores son muy sutiles, ¿no?, y eso van a ir poco a poco aumentando. Antiguamente le llamaban el baile de San Vito, pero no San Vito todo como el helado, San Vito de Sambo, no, es San de santo y Vito como Víctor, como ve, San Vito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Europa, cuando veneraban a este santo, bailaban de esa manera, ¿no? Un poquito así, como breakdance, que en este caso no es breakdance, ¿no es cierto? Entonces, y le dicen el baile de San Vito, la otra vez me dijeron, ¿qué doctor? ¿Por qué? Porque son negritos, no es que sea del África, San Vito, ¿ya? En este caso está en la celebración del baile. Entonces, esos movimientos descontrolados, ¿no?, sin ninguna intención, lo llevamos como corea. En este caso, bueno, es una imagen fija, pero la señora está con la mano derecha, la mano izquierda sujetada por su familiar, la derecha está en una posición típica de movimiento, la mirada, ¿no?, como nos dicen en el video, que se mira fija y se empieza a contorsionar. Y vamos a empezar, ¿no?, con algunos síntomas que mucho antes de los movimientos involuntarios, porque si ya tiene movimiento involuntario, pues rápidamente yo voy a diagnosticarlo. Pero esos pacientes, cuando se le hace muy bien la anamnesis, empiezan con problemas antisociales, ¿no?, conducta antisocial. Se sientan al final, están solitos, aislados, ¿no?, tienen alucinaciones, creen que van a probar neuro, se vuelven irritables porque sacaron 0, cambios de humor, inquietud o impaciencia. ¿Ven? Son síntomas muy, ¿no?, que todos nosotros podemos tenerlo, ¿no? Nos va mal un día, nos peleamos, etcétera, y estamos irritables. Pero eso es de un día, pero ya todos los días ya cansan, ¿no? Paranoia, psicosis,
Los pacientes giran la cabeza para desplazar su mirada, ¿no? Entonces es típico, vayan por ahí y ven a alguien así, ojo, ¿no? Mándenlo al genetista, sugiérelo, vaya al mogrovejo, que ahí tiene servicio genética, ¿no? Los movimientos faciales, gestos, disminuyen la velocidad. El paciente trata de controlarse, porque si no se controla, imagínense, ¿no? Nos va a estar sacudiéndose, como les digo. Estos movimientos son rápidos, involuntarios, bruscos, a veces salvajes le ponen, ¿no? Mueven, y la marcha se torna inestable. Pueden venir también con síntomas demenciales. Miren, qué interesante. Entonces, eso por eso le digo, el neocórtex también se altera. Y eso poco a poco, pues la ciencia nos ha ido ayudando, ¿no? Las nuevas técnicas, nos dicen dónde están los cuerpos de inclusión y tanta cosa. Pérdida de memoria, del juicio, del habla, su personalidad cambia, ¿no? La típica, ¿no? Eres bipolar, le dicen, ¿no? Calla, bipolar. Yo no soy bipolar, yo soy tripolar, estoy más loco. Desorientación o confusión, adicionales, pueden tener ansiedad, estrés. Como ven ustedes, son síntomas psiquiátricos, pero que no es específico de esto. Entonces, pero podemos detectar, lógicamente, como lo dijo el colega, el doctor nos dice, no, hay que ver la historia familiar. Pregunte, muy voluntario, ¿quién tiene? Mi mamá. Ah, ¿de dónde viene? De Cañete. En Cañete hay una subpoblación, saben ustedes. Entonces, no es solo una enfermedad motora, como antiguamente nos decían. El paciente pierde la capacidad de comunicarse, no puede hablar. Síntomas psiquiátricos, se deprime, personalidad cambia, su capacidad intelectual va bajando y pueden llegar al suicidio. Llegan a suicidarse estos pacientes. Mueren desde el diagnóstico hasta más o menos 10 a 15 años, muy joven la gente. Entonces esta es la corea, este es el baile, ¿no? Que se ve ahí, corea, poros, movimientos espasmódicos de extremidades, cara, como una danza, ¿no? Una coordinación motora, pero en este caso viene. Y esto viene a raíz de la historia de esto, los juicios de Salem, la bruja de Salem. ¿Saben más o menos la historia? ¿Sí? No la bruja tu amiga, la bruja de Salem. ¿Sí? Sabrina. Ah, eso sí, ¿no? No, la bruja de Salem, ¿sí? Antiguamente creían eso en la brujería y pensaban que los pacientes correctos estaban poseídos. ¿Y qué es lo que hacían? A la hoguera. Ahí se ve en la mitad, ¿no? Está flagelada la mujer, el que está en el suelo, mira cómo se está contorsionando, y era la corea. Qué piña, ¿no? O sea, tras que yo no pido estar enfermo de corea porque me lo heredó mi papá y mi mamá, terminó en la hoguera. Entonces eso está en la historia de la medicina. ¿Sí? Los juicios de la bruja de Salem. Bruja le decían a las que están contorsionando, no ustedes a lo que están viendo ahí, ¿no? Entonces se manifiesta como la pérdida involuntaria del control de los movimientos, súbitos, complejos, rápidos, arrítmicos. En realidad, como le digo, es un breakdance. Las anormalidades motoras no son corea, probablemente sean por algún otro tipo de control de retroalimentación cuando hablamos del tema de control de movimientos. Nuevamente la edad de presentación se relaciona mucho nuevamente en las repeticiones de este triplete. Aquí hay son fotos en las cuales vemos a esta persona. A la final es esto, como te mueves tanto, no puedes comer, no puedes deglutir y se van adelgazando. Se vuelven caquéticos, por eso que Huntington describe este par de familiares, mamá e hija, y ahí tenemos un cuadro que no es de la de Huntington, pero mire, se sostiene la mano, porque si no se agarra esa mano va a estar constantemente moviéndose. Aquí tenemos la secuencia, miren los movimientos. Comenzamos, el señor que está ahí, está todo flaco, adelgazado, y empieza a moverse la cara, te gesticula, levanta el brazo. Muy parecido, no sé si han visto a veces en las calles que piden limosna. Piden a un señor en Aramburu, he visto con Corpac, va con su triciclito moviendo y se contorsiona. Eso no es Corea Huntington. Los coreicos, los Huntington, pues demencia, ¿no? Él no, pero él tiene un coreiforme, ¿no? Es una parálisis cerebral. Niños que nacen en las cuales han sufrido una oxigenación, un corte oxigenatorio, ¿no es cierto? Y tienen la parálisis cerebral muy parecida, ¿no? Movimientos bruscos, se contorsionan, que creo que sí deben haber visto. Mucha gente, estas personas no son comprendidos y están en la calle pidiendo dinero, ¿no? Anatomopatológicamente lo que vamos a ver nuevamente, lesiones básicas, si yo les pregunto, es en el cuerpo estriado. Pero a nivel de la corteza cerebral también se ha visto lesiones, ¿no es cierto? Va a haber pérdida neuronal, sobre todo las GABAérgicas, no hay control de los movimientos, y las capas profundas de la corteza se empiezan a dañar, sobre todo los frontales. Por lo tanto, eso nos dice por qué se demencian. Y nuevamente, en la mano derecha tenemos el cerebro sano,
¿no es cierto? Y en el otro lado el paciente enfermo, en las cuales vamos a ver ahí cómo se va atrofiando este cerebro. Y se atrofia de tal manera, miren, se atrofia de tal manera que se empieza a perder el volumen a expensas de las neuronas, los ventrículos empiezan a crecer, en las cuales llamamos una ventriculomegalia, ¿no es cierto? Los caudados se van eliminando, los ventrículos crecen y el peso empieza, el cerebro empieza a perder peso. ¿Ven ahí los surcos? Están bastante, ¿no? Bastante marcados, atrofiados, poca sustancia gris, poca sustancia blanca y los ventrículos totalmente dilatados. Podemos llegar, como le digo, ¿no? ¿Y cómo se estudió esto? Y esto ya es medicina moderna, porque anteriormente era solo la clínica, la parte de la familia y etcétera. Pero no, pues ahora también ya podemos hacer un PET scan, en las cuales marcamos la glucosa y vamos a ver que en la zona del estriado esta glucosa no es metabolizada. Al no estar metabolizada, quiere decir que está muerta, ¿no? Si no hay la neurona, acuérdense que vive de glucosa. Entonces, si esa zona no capta la glucosa marcada, entonces es una zona muerta, es una zona. Entonces se descubre, ¿no? ¿Dónde estaba? Diagnóstico diferencial, porque nosotros tenemos que ver la corea familiar benigna, por eso que hay que hacerle evaluaciones además neurocognitivas, de esquizofrenia en la cabeza, ¿no? Ataxias hereditarias, acantosis, enfermedad de Alzheimer, PIC, enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, priones, ¿no? Corea de Sydenham, que Sydenham es una corea benigna, ¿no? Que le da a los niñitos por el tema del estreptococo o un Wilson. Ya casi para terminar tenemos el tratamiento. El primer tratamiento, como le digo, antes de farmacológico es el consejo genético. Descubran ustedes y hablen con la familia, explicarle que esto se va a heredar a los hijos. No, pero mis hijos están sanitos, te van a decir. Y los chibolos corren, saltan, hiperactivos, todo. Pero la enfermedad se presenta en edad adulta. Y hasta que se presenta a los 30 años, a los 18 ya están embarazadas las hijas. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿O no? Ustedes, porque en otros países, en otros sitios, ¿a qué hora ya están los chibolos, las chicas teniendo hijos? Salen del colegio o durante el colegio, ¿no? Muy jóvenes. Pero no, mi hijita es sana, me dijo un señor. Oiga, pero usted tiene su esposa, perdón, tiene su mamá, su papá, su esposa es sana. ¿De dónde vienen? Y eran de Cañete. Y en Cañete hay una población, una subpoblación. Entonces le decía, pero ya no puede tener hijos. No, pero ya tengo mis hijos muy tarde. Bueno, pues sus hijos entran a edad fértil, ya se le explica, ¿no? Ya empieza a menstruar la niña, ya está grande, 18 años, plin, ¿no? Porque no queda otro, BTV, ¿no? Los de ovario. Tenemos que hacer eso. Si no, imagínense, porque a las finales va a terminar mal. La última vez que me enteré, porque es familiar de una técnica de enfermería en mi hospital, me dijo que el señor ya está postrado en su cama, ya no reconoce familiares y está a dosis altas de neuroléptico. Entonces, llegar a eso joven, 40 y pico años, nadie desea eso, ¿no? Nadie desea eso. Muy bien, entonces, al margen del consejo genético, el tema viene para controlar los trastornos motores. Usamos la tiaprida o el tetrabenazina. Tetrabenazina tenemos en el Perú y es bastante bien manejado, pero es una enfermedad degenerativa. O sea, tú vas a dar tetrabenazina, pero no vas a detener la enfermedad, solo vas a controlar la parte motora. Podemos dar fenotiazina, saloperidol, amantadina, que es un antiviral con efectos bloqueantes dopaminérgicos, o la reserpina, ¿no? Si mi paciente viene con trastornos psiquiátricos, pues tengo que darle, si viene deprimido, antidepresivos, sedantes, neurolépticos, antipsicóticos. O sea, ¿qué estamos dando? Sintomáticos. No podemos ir con algo que ya está en tus genes. Entonces, la mejor manera realmente es consejo genético. Las medicaciones que se mencionan ahí son la sugerencia para los pacientes. Ya esto ténganlo como un conocimiento, ¿no? Para que sepan por qué está recibiendo cada paciente con el control realmente. Para la depresión y irritabilidad usamos los IRS, de los que ustedes quieren, citalopram, paroxetina, sertraflu, según lo que ustedes deseen. Muy bien, eso les quería traer el día de hoy. Y un último video, no me aplaudan todavía, voy a pasar con mi sombrero. No paga hasta ahora la universidad, así que tengo que pagar la cochera, más mentiroso. Este es un paciente filmado con 2 videitos nada más. El tercero es de Milet, pero no abre acá. No, Milet es mi paciente, claro. Dale. Ahí está, miren, el paciente está entrevistado. Trate de sostener el izquierdo, ¿no? El brazo derecho. Me dijo eso la...
movimientos bruscos, repetidos, incontrolados. Camina, tiene su famosa ataxia. Y como le digo ahí, ¿no? Lo expresó un paciente en el primer video. ¿Qué decía? Parece que la gente piensa que estamos ebrios, ¿no? Aunque muchos los he visto el sábado, ¿sí? Pero sí una corea reversible. La primera ya quedó para el lunes. O sea, muy bien. Marcha fragmentada, brusca. Lo voy a sacar a los chicos. Y la tarjeta de video porque no. Pero en fin. No va a pasar. Muy bien, mis queridos alumnos. Una última recomendación. Ya estamos próximos a terminar el curso. Por favor, este segundo segmento es bastante grande. Son aproximadamente 2 temas por sesión. Lo que a nosotros nos piden son 20 preguntas por tema. Entonces se imaginan la cantidad de datos que informar. Me pidieron, ¿no? Lo dejo acá. La cantidad de datos e información que tienen que manejar. Organícense, no quiero verlos el próximo año. ¿Sí? Y si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud con Vasco es el delegado, entonces él me lo hace llegar, ¿sí? Porque mi buzón de entrada está full. Muchas gracias y buenas noches.